Lucas nos dice que poco tiempo después del Pentecostés, los cristianos pasaban gran parte de su tiempo adorando a Dios. Por eso es que el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 43 dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina, en la comunidad con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, ellos estaban adorando a Dios. En la lección de esta semana vamos a enfocarnos en el significado de la adoración y cómo esta adoración contribuye a promover la unidad entre los creyentes de Jesús. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección 11 y el título de la lección de esta semana es Unidad en la adoración. Vamos a tocar 3 asuntos, ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, vamos a hablar sobre el significado de la adoración, de la verdadera adoración. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los elementos de la adoración. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la adoración en el tiempo del fin. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, el significado de la adoración. ¿Saben que adorar al Señor es darle gloria y también honra porque Él merece? Amén. El rey David en su salmo, el Salmo 29:2 dice que dad a Jehová la gloria debida a su nombre, dice la Biblia. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, en primer lugar, adorar es honrarlo por lo que es Él. En segundo lugar, adorar es agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que cuando nosotros agradecemos a Dios, estamos adorando a Dios. Y en tercer lugar, la adoración es una respuesta en nuestra fe por sus poderosas obras. Primero, porque Él nos creó. Y en segundo lugar, porque Él nos redime. Apocalipsis 15, 3 y 4. En otras palabras, es un acto de reconocimiento, de gratitud por Él ser nuestro creador y también nuestro redentor. Y usted dice amén. Vamos a la segunda parte, los elementos de la adoración cristiana. El primer elemento, sin duda alguna, es el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que desde el inicio la adoración cristiana se ha caracterizado por la relevancia del estudio de la palabra de Dios? Hechos 2:42, tal vez Pablo explica claramente este asunto. A mí me gusta mucho esta declaración de Pablo en Hechos 17:11, cuando dice que estos, refiriéndose a los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron con gratitud, con alegría, con solicitud la palabra del Señor, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A mí me gusta mucho una declaración de Ellen White que dice que estaban ellos dispuestos a investigar la verdad de la doctrina que era presentada a los apóstoles. Estudiaban la Biblia no por curiosidad, sino para poder aprender lo que se había escrito. Estaba concerniente al Mesías que iría a venir. Investigaban diariamente los relatos inspirados y al comparar las Escrituras con la Escritura, los ángeles celestiales estaban al lado de ellos, iluminando sus mentes e impresionando sus corazones. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros podemos encontrar esta declaración de Elena de White. Ahora, esa misma palabra nos da forma a nuestra unidad cristiana. Y a medida que recibimos la instrucción divina, nosotros somos ennoblecidos y fortalecidos. Otro elemento es aquel que tiene relación con la partición del pan. Aquí nosotros encontramos una declaración bonita, que las comidas que compartían en aquel tiempo se convirtieron en momentos de adoración también. Hechos 2:46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y también partiendo el pan en las casas. Dice que comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué lindo, ¿no? Otro elemento de adoración de los primeros cristianos incluía también, sin duda, la oración. Precisamente después de la ascensión de Jesús, el primer grupo de discípulos, dice la Biblia, que perseveraban unánimes en oración
y también en ruego. Hechos 1:14. Pablo en su primera epístola a Timoteo mencionó un asunto importante. Dice allí que la oración era un ingrediente fundamental en las reuniones. Primera de Timoteo 2:1, en aquellas lugar donde ellos se concentraban para hacer el culto. El tercer asunto es la adoración en el tiempo del fin. Las Escrituras presentan a Satanás siempre como alguien que intenta establecer una adoración falsa, a imitar la verdadera adoración. Y vemos esto durante, por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto de Mateo 4:1-11. Y también vemos esto al final de los tiempos en Apocalipsis 13:4. Pero un ejemplo nos llama la atención en la lección de esta semana. Nos referimos a los 3 jóvenes hebreos que está en el libro de Daniel capítulo 3, que vivieron una experiencia de fidelidad. En cierto modo, esto era una tipología respecto a lo que sucedería con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Fidelidad en adorar a Dios y no a lo que estaba delante de ellos. Por eso la lealtad de ellos, de evitar la adoración de esa estatua, trajo consecuencias que realmente fueron tremendas para la vida de ellos y tendrán también una repercusión para nuestro tiempo también. Bueno, ahora quiero hacer las conclusiones de nuestra lección en esta semana. Saben que el Dios de la creación, que instituyó el sábado como un memorial de su poder creativo, es el que debe ser adorado y reverenciado. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Por esto nosotros guardamos el sábado. Hay una declaración interesante que dice que un día aquel que anduvo entre aquellos notables hebreos en el horno de fuego, él también acompañará a sus hijos donde quiera que estén. Su presencia constante nos consolará, nos sostendrá. Si alguien tiene que sufrir algún tipo de dolor, persecución, por ser fiel a Dios, por adorar a Dios, por ser tal vez honesto con Dios en lo que Él ya nos pidió para obedecer, Dios, así como estuvo con estos fieles jóvenes hebreos, también estará con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Una cosa yo quiero pedirte, que nos hagas fieles a ti. Y para ello te pido, Señor, que nos hagas fieles en el estudio diario de tu palabra y también en la oración. Que esto fortalezca nuestra fe y nos fortalezca en nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.